Buenas noches. Nosotros somos el grupo número 6. Vamos a exponer el examen final de Ingeniería Eléctrica y Automatización. Los integrantes del grupo somos Aburto Jenner, Apaico García Diana, Santos Juan Carlos y Tinta Salinas Gabriel. Lo primero que vamos a exponer va a ser los laboratorios. Son 3 laboratorios que hemos tenido presencialmente. Y el primero tiene como objetivo conocer los dispositivos electrónicos, diferenciar lo que es una corriente continua y una corriente alterna, utilizar el voltímetro y calcular la resistencia en serie y en paralelo. Dando una pequeña introducción, vamos a mencionar los dispositivos eléctricos que hemos empleado en este laboratorio, ¿no? El primero es el diodo, que es un componente semiconductor con 2 terminales. Los 2 terminales se denominan ánodo y cátodo. También tenemos el sensor LDR, que es un fotorresistor, que es un componente electrónico cuya resistencia disminuye según el aumento de la intensidad de la luz. También tenemos el diodo LED, que es un pequeño foco de 5 VDC que nos proporciona luces de diferentes colores. Los actuadores, en esta ocasión hemos dejado 2, que es el contactor y un motor. Comenzamos con la corriente continua y la corriente alterna, ¿no? Nosotros sabemos que la corriente continua la podemos encontrar en lo que son baterías, en lo que son pilas y celdas, ¿no?, solares. La corriente alterna la encontramos en los tomacorrientes. ¿Cómo funciona un voltímetro? Un voltímetro, debemos colocar la perilla del multímetro en la zona V y, a ver, un momentito. El símbolo que tenemos que marcar es la V con la flechita, ¿no? La pinza negra es el polo negativo y la roja es el polo positivo. Nosotros también sabemos que el cálculo de resistencia en paralelo, ¿no? En paralelo es la multiplicación de las series dividido sobre la suma de las series. Y en el caso de resistencia en serie, solamente es la suma de las resistencias. Comenzamos lo que es la práctica. Para iniciar la práctica y comenzar a hacer las mediciones de las resistencias, debemos colocar el voltímetro en voltaje DC, ¿no?, en esta parte de acá, DC. Ahora, lo primero que vamos a hacer, o lo primero que hicimos en el laboratorio, fue medir el voltaje de la corriente continua, ¿no? En este caso, una pila. Siempre tenemos que revisar, antes de medir, tenemos que revisar la polaridad de la pila. Se midió el voltaje de la pila y se obtuvo 1.34, ¿no? Por lo general siempre tiene que ser 1.5, pero al parecer en el día del laboratorio la pila estaba con carga baja. Luego tenemos la medición de la corriente alterna, ¿no? Que lo más aconsejable siempre es que se utilice un supresor de pico, ¿no? Y siempre enviar a la escala del multímetro a 750. Lo primero que vamos a hacer es colocar el multímetro en corriente alterna y colocar las 2 puntas de la entrada en el supresor de pico. En esta ocasión la tensión indicaba 232 porque la tensión del laboratorio, al tener muchas máquinas, es mayor, ¿no? Por lo general siempre tiene que ser 220. Acá, como pueden observar, en la parte izquierda, cuando utilizamos el supresor de pico conectado a la corriente alterna, indicaba 232. Luego tenemos que colocar a los bornes de la alterna y lo medimos, ¿no? En este caso, lo que figura en el lado derecho corresponde a la conexión directa al tomacorriente. De igual manera, para esta ocasión salió 231, ¿no? Pero debe salir 220 en forma general. Ahora vamos a medir el voltaje de una resistencia, ¿no? En este caso, nuestra resistencia es marrón, negro, naranja y es de 10, ¿no? 10 kiloohmios. Como pueden observar, no siempre sale exacto, ¿no? En esta ocasión salió 9.8. Y el otro
La otra resistencia es verde, negro, rojo con tolerancia dorada de 5 k-ohmios, que es 5, ¿no? Pero en esta ocasión, vuelvo a repetir, no siempre sale exacto, ¿no? 4.8. Ahora vamos a medir la resistencia en serie, ¿no? Aquí está colocado las dos resistencias en serie y la medida fue 14.7, ¿no? Cada una tenía diferente medida, al momento de sumarlo salía 14.7. Por lo general siempre tiene que salir 15, ¿no? 10 más 5, pero siempre hay una variación. Y en el caso de la resistencia en paralelo, como les indiqué la fórmula, era la multiplicación de la resistencia sobre la suma de la resistencia, ¿no? En este caso era 10 por 5 y sobre 10 más 5, ¿no? 50 entre 15, 3.33. Ahora vamos a medir la resistencia del sensor LDR, ¿no? Ustedes saben que el sensor LDR depende de la luz, ¿no? Mientras haya luz, su resistencia va a ser baja, pero cuando la luz, cuando no hay luz, su resistencia aumenta, ¿no? Se hizo la prueba con las luces de laboratorio. La apagamos la luz del laboratorio y también utilizamos la linterna del celular, ¿no? Este es el sensor LDR, el que está la imagen a la izquierda, y comenzamos con las luces apagadas en 0, ¿no? Una vez que se alejaba, la luz aumentaba, ¿no? Acá tenemos 0.20, 0.26, 0.30, acá ya teníamos 1784, y cuando ya se alejó demasiado el celular con la linterna, cayó en 1. Y cuando cae en 1 significa de que la resistencia es infinita. Aquí otro dispositivo que habíamos medido era la resistencia de un diodo, ¿no? Recordemos que siempre el multímetro hay que colocar con la escala de diodo. Medimos la escala de diodo, en esta ocasión, igual que las anteriores, sale 4.33, debe salir números exactos, pero no salía, ¿no? Acá sí un pequeño detalle. Hicimos la prueba invirtiendo el diodo y salió igual, ¿no? Resistencia infinita, 1. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque la corriente está de más a menos, ¿no? La corriente está de rojo a negro y el diodo está inverso. Es por eso que la resistencia es infinita. Y al invertir el diodo está en el sentido de la corriente, que es baja. Por eso es que ahí está permitiendo el paso de la corriente. Ahora vamos a medir la resistencia variada, ¿no? Este es un dispositivo de resistencia variada. Aquellos que han tenido los televisores, los radios antiguos, donde van ustedes moviendo el volumen, este aparatito es, ¿no? Se mide, ¿no? Se va a medir el medio con uno de los costados, con cualquiera de los dos. Al momento de medir esta medición, ¿no? 467. Pero ¿qué pasaba cuando nosotros corríamos este de aquí, ¿no? Cuando le dábamos vuelta a la rueda, la resistencia aumentaba. Ahora vamos a hablar sobre el motor, ¿no? También vimos lo que es el funcionamiento de un motor. Se colocó en el eje del motor, aquí, en esta parte, se colocó un pequeño papel, ¿no? Y la corriente que utilizamos fue una corriente continua de una pila, ¿no? Para ver si es que se movía. Y cuando la polaridad estaba normal de la pila, el sentido que giraba el papelito era horario. Y cuando cambiamos la polaridad de la pila, el sentido era antihorario. El funcionamiento de un contactor. Aquí solamente no pudimos hacer la práctica, solamente nos explicaron que al colocar las bobinas en el A1 y A2, el contactor iba a permitir pasar la corriente, ¿no? Luego también vimos lo que es la medición de la resistencia de un foco LED, ¿no? Nos indicaron que la pata larga del foco LED, hay una patita larga y una patita corta. La patita larga siempre va en la carga positiva y la patita corta tendríamos que apoyarnos con un cablecito para que llegue a
al polo negativo de la pila, ¿no? ¿Y qué obtuvimos? Que el foco LED se prendiera, ¿no? Aquí está. También, pero acá hay una pequeña observación. Cuando utilizamos una pila, no se pudo prender porque la carga era muy poquita. Es por eso que se unió dos pilas. Acá pueden observar que unimos las dos pilas, ¿no? Y ya la resistencia era 2.64. Ahora, también hicimos la prueba de cambiar la polaridad de las pilas, ¿no? Y al momento de cambiarla, la polaridad se restaba, ¿no? Más o menos neteado, ¿no? Así. Entonces también tenemos que recordar que la polaridad, que el diodo también tiene polaridad, ¿no? Y si invertimos el diodo, no prende, ¿no? Como es el caso de la figura de abajo, no prende el diodo. Ahora voy a dar paso a mi compañero para que exponga el laboratorio número 2. Gracias, compañera. Bueno, con el laboratorio número 2, bueno, el objetivo era dar uso a las herramientas necesarias para establecer las reglas y así obtener resultados confiables, ¿no? Utilizamos las siguientes herramientas, que es el software utilizado FluidSync, que es un programa de simulación y de diseño de esquemas de circuitos, líder en todo el mundo para neumática, hidráulica e ingeniería eléctrica, ¿no? Ahí podemos ver en la pantalla cómo se utiliza este tipo de software. Pues continúa, puedes pasar la diapositiva. Ya. Bueno, las herramientas que utilizamos bueno, aparte del software, es el sensor inductivo, que tiene como la tarea de determinar sin contacto la distancia hasta un objeto metálico. Si no se llega a una distancia determinada, la distancia de conmutación, S, el sensor dispara una acción, ¿no? Por tanto, es una herramienta indispensable en la automatización, por ejemplo, como ayuda para el guiado de brazos manipuladores de máquinas industriales, ¿no? Continúa con ya. Sensor óptico. Son sensores cuyos elementos de emisión y recepción están ya puestos en el mismo conjunto óptico. Los rayos emitidos por el transmisor se reflejan en la superficie del objeto detectado y retornan al elemento de receptor. Continúa la siguiente diapositiva. Y también la bobina, ¿no? Se conoce como bobina el componente de un circuito eléctrico que está compuesto por un alambre aislado que se enrolla en forma de élite y que tiene un paso equivalente al diámetro de dicho alambre, ¿no? Como vemos en las imágenes, tenemos la bobina con núcleo de aire, bobinas de núcleo de hierro y bobinas con núcleo de ferrita, ¿no? Continúa, por favor, Diana. Bueno, acá en los componentes que hemos utilizado, para el laboratorio utilizamos un módulo lógico que nos permitirá enlazar la simulación en el software con la simulación real que se está realizando, ¿no? En el laboratorio. Bueno, también tenemos lo que es un interruptor de detención, el cual usamos de 4 a 5 que nos permitirá controlar el flujo de energía ingresante, tanto los sensores como los focos o incluso el motor o bobina, ¿no? También tenemos el sensor óptico que nos permitirá detectar los cuerpos que pase por delante sin distinción si es plástico o metálico. Tenemos una fuente de alimentación de 24 voltios con una conexión a tierra. Tenemos la lámpara que solo se utiliza para detectar el flujo de energía alrededor de la bobina de 24 voltios instantáneo o de retardo, ¿no? Pues seguir compañero, la siguiente diapositiva. Ya, bueno, como vemos en esta simulación completa, ya se realizó en la parte superior izquierda, que se inicia con una fuente de 24 voltios, ¿no? Se conecta a un sensor óptico que está justo en la parte inferior y esto va unido a un foco que está al lado del camotor, que esto genera un campo magnético, ¿no? Que por inducción va a accionar el camotor superior, el switch, que va a permitir que la energía pueda fluir hacia el motor. Es decir, cuando se active, se cerrará el circuito en el punto 13 y 14, permitiendo que el motor funcione. En este caso, el motor sirve para accionar una banda que se desplaza transportando los objetos que estén sobre él. En la parte inferior vemos un inductor no óptico, el cual detiene momentáneamente la faja conductora. Y bueno, y al lado derecho lo que tenemos es el módulo 1, donde se colocan los sensores que están enlazados a la central 0, 2, 1 y 3, ¿no? Para poder detectar cómo se activa. Bueno, en la siguiente imagen lo que vemos es lo que se hizo en el laboratorio en realidad.
Vemos, puedes continuar con otra imagen, por favor. Vemos en realidad el conector que tiene un cable bueno, hacia la laptop que utilizamos para ver ver el circuito del módulo lógico con el software, ¿no? Que se puede visualizar en la anterior imagen. Gracias. ¿Me escucha? Sí, Jenner, ¿me escuchas? Jenner, Continúa con el laboratorio número 3, Diana. sí, con el laboratorio número 3. Sí, ya quería, sí me escuchas, ¿verdad? Sí, sí, escuché. Ya. Continuando con el laboratorio número 3, lo que nos va a mostrar este laboratorio es una aplicación con el programa FluidSim, ¿no? Aquí, por ejemplo, se va a configurar el cilindro, esta parte que está aquí. Es un cilindro de doble efecto que viene a ser un actuador, el cual va a necesitar de aire para que y esto va a ser alimentado por un compresor. Este es el compresor que está en la imagen de la derecha, ¿no? Y va a pasar a través de este cable negro, ¿no? Y luego pasa por el cable celeste, ¿no? Como les estaba comentando, pasa por el cable celeste y luego llega a la válvula de aire, a la llave de aire, disculpe. Esta es la llave de aire. Y posteriormente llega a la válvula, ¿no? Esta es la válvula que va a controlar el sistema. Aquí lo que podemos observar en la imagen es que las partes, ¿no? La llave de aire, está la válvula, está el sensor magnético, ¿no? Aquí también tenemos en la otra parte del equipo la faja transportadora, ¿no? En la faja transportadora tenemos el sensor óptico, tenemos el motor, tenemos la faja transportadora y el sensor inductivo, ¿no? El óptico es un sensor que no se mueve, ¿no? Solo sensa. El motor va a permitir que se mueva la faja, es un actuador, ¿no? No se visualiza que se mueve, pero internamente sí lo hace. ¿Sí? Internamente sí lo hace. Este es el ejercicio, ¿no? Que ya está simulado en FluidSim, ¿no? Está todo lo que anteriormente se explicó, ¿no? Y acá tenemos un breve video de lo que ocurrió el día del laboratorio. Y ese sería toda la explicación de los 3 laboratorios que hemos tenido en este ciclo, ¿no? En el curso de Ingeniería Eléctrica y Automatización, ¿no? Eso es todo, compañeros. Le vamos a dar pase a los siguientes compañeros que van a explicar los ejercicios, ¿no? Gracias.